¡Wow! Creados para ser como Cristo. Uno de los propósitos, el tercer propósito del libro de Rick Warren, Una vida con propósito. Fuimos creados para tener el carácter de Cristo. ¿Cómo nos enseña este libro? A través de la palabra, a través de la luz de la palabra, cómo podemos nosotros transformar ese carácter. Escucha esto, uno de los propósitos por los cuales Dios puso en esta tierra fue para vivir en una eternidad, pero esa eternidad se vive cuando formamos el carácter aquí en esta sala de espera llamada tierra. Hoy desde este lugar, acompañando acá nuevamente a mi hijo, jugando fútbol, contentos en familia, disfrutando un hermoso día, un hermoso clima. Quiero compartir contigo ese hermoso mensaje. A ti que estás ahí conectado, te bendigo y deseo que hoy este día sea maravilloso en Dios. Así que quédate, de seguro este mensaje te ayudará a entender el propósito de Dios, el por qué fuimos creados para tener el carácter de Cristo. Wow, casi lo metemos otra vez, ahí nos lo meten el gol. Dice el libro, escucha esto, en Colosenses 1:15, vemos a este hijo y vemos el propósito original de Dios en todo lo creado. En Romanos 8:29 dice, desde el mismo principio Dios decidió que los que se acercaran a Él, y Él sabía quiénes se habían de acercar, dice el libro. El verso dice, el verso 29 sigue diciendo, fueran como su hijo, para que Él fuera el mayor entre muchos hermanos. Es decir, Jesús pisó esta tierra para enseñarnos como ejemplo ese carácter que debemos formarnos para ir una eternidad con Él. Una de las cosas que hemos aprendido de todo el estudio bíblico es que nosotros aquí en la tierra no nos llevamos absolutamente nada. Yo sé que has escuchado decir que uno no se lleva absolutamente nada cuando muramos, pero sí debemos llevarnos algo. Y lo que nos llevamos, porque no tendría ningún otro sentido poder hacer las cosas buenas o las cosas malas. ¿Qué nos llevamos? El carácter. Así que el único propósito aquí en la tierra no es acumular riquezas, no es, escucha esto, tener muchas cosas, no ser muchas cosas y no hacer muchas cosas. El único propósito es poder formar ese carácter para vivir en esa eternidad con Dios. Entonces déjame, te llevo a unos, he resaltado acá algunas ideas supremamente interesantes que quiero compartir contigo en esta mañana, en este hermoso día, sobre cómo podemos formar ese carácter de Cristo. Y hay unos principios que habla el libro. Dice, Dios anunció su intención en la creación. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Entendemos entonces que Dios tiene esos mismos sentimientos que a nosotros, constantemente podemos experimentar a través de nuestra vida misma, ¿no? Somos felices, nos alegramos, lloramos, sentimos, nos consolamos, necesitamos compañía, ¿cierto? Todas esas características Dios las tiene y nos creó para entender ese carácter que debemos formar en Cristo. Dice el libro acá, como Dios somos seres espirituales, nuestros espíritus son inmortales y perdurarán más que nuestros cuerpos terrenales. Somos intelectuales, dice, podemos pensar, razonar y resolver problemas. A semejanza de Dios nosotros nos relacionamos, podemos dar y recibir amor verdadero y tenemos una conciencia. Dice acá el libro, continúa, escucha esto, una conciencia moral. Podemos discernir el bien del mal, lo cual nos hace responsables ante Dios. Sí, muchas veces vemos como muchas personas se disculpan diciendo que no pensé hacer esto o tal vez fue inconsciente, pero no, realmente esto no es así. Debemos ser responsables de cómo nosotros administramos nuestras emociones. Por eso la inteligencia emocional es controlada a través de la maduración del espíritu, o sea, de madurar nuestra inteligencia espiritual, crecer espiritualmente. La imagen exacta de Dios es la imagen visible del Dios invisible, es la fiel imagen de lo que es Él o de lo que nosotros debemos ser. Dice, continúa el libro, aquí es una idea muy importante, dice, la meta final de Dios para tu vida sobre la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo de tu carácter. Wow, muchas personas deciden o creen que la felicidad es tener muchas cosas, lograr tantas metas, resultados, cumplir muchos sueños, pero a la final de todo, realmente lo que Dios dice
que no es la comodidad, sino el desarrollo de nuestro carácter. Es decir, formarnos en nosotros mismos, trabajar en nosotros mismos, construir más en nosotros mismos. Poder, digamos esto, a través de la misma educación, a través de la relación con las demás personas, a través de, poder madurar en esas pruebas, a través de ese carácter que tiene que ser formado para que podamos entender el por qué nosotros debemos ir a una eternidad con nuestro amado Jesús. Dice el libro, ser semejante a Cristo significa la transformación de tu carácter, no de tu personalidad. Claro, acá es entendible, tenemos en el estudio de la psicología, habla de 4 tipos de personalidades, ¿no? Pero acá el carácter es lo que importa. La personalidad habla de, algunas personas tienen o administran de diferentes maneras su inteligencia emocional, pero el carácter, escucha, eso es lo que Dios quiere que formemos para que podamos ir santos ante su presencia. Dice el libro, nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por tantas dificultades? Una respuesta es que la vida está hecha para ser difícil. ¡Wow! Escucha esto. Es lo que nos permite crecer. Recuerda que la vida no es el cielo. Mira, aquí hay una idea realmente interesante que quiero llamar la atención porque hay que entender que la vida no es fácil y desde esa filosofía debemos entender que debemos pasar por muchas pruebas para formar nuestro propio carácter. Así que aquella persona que piensa que la vida es fácil, que vinimos fue a gozarla aquí, hay muchas culturas, ¿no?, que piensan cosas así como esas, ¿no? Pero cuando llegan las dificultades o cuando llegan esos problemas, entonces no tenemos cómo afrontarlos porque no hemos tomado la decisión de educar nuestro carácter, de formar esa inteligencia emocional que debemos administrar para poder estar preparados y listos para poder pasar esas pruebas, para poder resolver los problemas y lógicamente de la mano de Dios, con Dios. Dice el libro, si esto quisiera decir una salud perfecta, es decir, una vida abundante para muchas personas significa mejor. Una vida, salud perfecta, un estilo de vida rodeado de comodidades, la felicidad permanente, la plena realización de los sueños, el alivio instantáneo de problemas mediante la fe y la oración. En pocas palabras, esperan que la vida cristiana sea fácil, esperan que el cielo esté aquí en la tierra y no es así. Por eso Dios nos creó para formar ese carácter y por eso es lo que estamos diciendo hace poco sobre entender que si la misma palabra de Dios dice que la prueba produce paciencia y la paciencia produce fe. Entonces, y esa fe, recuerda que esa fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que ese carácter debe ser formado trabajando en nosotros mismos, en nuestro yo interior. Mira, otra idea supremamente interesante y quiero dejar este mensaje acá porque el capítulo del libro del día 22, creados para ser como Cristo, habla de unos tópicos supremamente interesantes de cómo cómo formamos ese carácter en Cristo. Entonces, dice que la obra del Espíritu Santo de Dios es en tu vida cuando formamos el carácter. Es decir, nosotros no podemos formar el carácter nosotros mismos. Es a través del Espíritu Santo que podemos actuar, podemos reflexionar, tomar conciencia, podemos mover nuestras emociones hacia el sentir de Dios. Entonces, como último, este video quedará en parte 2 para que no se quede tan largo y se pueda entender realmente el mensaje principal del capítulo del libro y en la cual quiero compartir contigo. Dice, entonces, teniendo en cuenta que nosotros nuestro carácter no lo podemos formar, el carácter de Cristo no podemos formarlo por sí mismos, tenemos al Espíritu Santo quien nos ayuda, la Biblia lo dice, ¿no?, en todas nuestras actividades, pero es de esa manera como podemos confrontar y afrontar, porque muchas personas por sí solas, la mayoría creería yo, lo puede hacer por sí mismo. Entonces dice, la función del Espíritu Santo es producir el carácter de Cristo en ti. La Biblia afirma, mientras el Espíritu del Señor obra dentro de nosotros, llegamos a ser cada vez más como Él y reflejamos su gloria más aún. Dice, el proceso de transformarnos para ser más como Jesús se llama santificación. Y en el tercer propósito de la vida sobre esta tierra, pues
es creados para ser como Cristo, formar el carácter de Cristo. Dice el libro, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla la buena voluntad de Dios. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios? Aquí mi armada esposa. Buena, agradable y perfecta. Wow, esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios es la que nosotros necesitamos entender para poder formar ese carácter. Así que muchas cosas que las que nos pasan, ¿cierto?, tienen un propósito y no deberíamos preguntar el por qué, el por qué, el por qué y el por qué. Debemos preguntarnos es el para qué. ¿Para qué ocurren tantas cosas? ¿Para qué debemos estar pasando y confrontando y afrontando ciertas situaciones? Así que debes entender que fuimos creados para formarnos con el carácter de Cristo y esas circunstancias nos van a llevar a santificarnos para ir a la eternidad con Dios. Quiero por último compartir este último párrafo que nos titula acá el libro de Creados para ir como Cristo, de una vida con propósito, de Rick Warren. Dice, porque este es el secreto, Cristo vive en ustedes. ¿Cómo sucede esto en la vida real? Por medio de las opciones que escojamos. Es decir, a cada uno de nosotros Dios nos dio el libre ¿qué? Albedrío. Es decir, el poder escoger realmente lo que podemos hacer, pero por eso a través de la palabra, ¿cierto?, es la que nos ilumina para hacer el bien, no el mal, para poder construir ese mismo carácter. Por eso la Biblia es el manual del cristiano, porque es el manual, es el instructivo para mejorar nuestra relación con las demás personas. Por eso la Biblia habla realmente la Biblia es el manual de la relación con los demás hermanos. Porque es así como vamos a construir ese carácter en la eternidad con Dios. ¿Para qué nos va a servir leer la Biblia en el cielo? No, la Biblia no fue creada, la palabra de Dios no fue creada para poderla practicar en el cielo, para hacerla aquí en la tierra. Aquí en la tierra debemos hacer. Así que bendiciones a ti que estás ahí conectado. Sé que muchas personas van a ver este video. Lo puedes compartir. Recuerda que Vidas con Propósito, @Vidas con Propósito HCC es un proyecto que nace del corazón de Dios para poder compartir los propósitos de Dios en tu vida, bendecirte, desearte un excelente y hermoso día, compartir estos mensajes. Realmente tienen el propósito de madurar nuestro espíritu, de crecer espiritualmente y bueno, bendecirte en este hermoso día, saludarte, invitarte para que puedas suscribirte a nuestro canal en YouTube, apoyarnos en este emprendimiento digital también. Somos hombres y mujeres apasionados por compartir la palabra. Trabajamos con el objetivo de poder cumplir esas misiones de Dios en nosotros. Así que bendiciones también acá en nuestra página de Facebook, @Vidas con Propósito HCC. Puedas compartir, comentar, puedes contactarnos en caso de que tengas alguna consejería o bueno, para saludarnos o algo que tú desees compartir con nosotros. Así que bendiciones, un abrazo fuerte, feliz fin de semana, un abrazo para todos, les amo en el amor de Cristo. Bye bye, bendiciones.